Bienvenidos a Versos Podcast. Estamos aquí grabando desde Casa Más Vida Ibarra. Quiero invitarte primero que nada que te suscribas en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y síguenos para continuar viendo lo que son vidas cambiadas, historias de personas que cambiaron su vida gracias a un encuentro con Jesús, donde el más importante siempre es nuestro invitado. Y hoy en esta mañana tengo el gusto de presentarles a Patricio Balseca, más llamado y comúnmente alias Patolín. Bienvenido, Patolín, a Versos Podcast. ¿Cómo estás? Amén. Muy bien, gracias. Para mí es un gusto encontrarme aquí y poder compartir un testimonio, una historia de vida y mi cambio con Jesús. Sí, eso es lo que Dios hace y realmente muy contento de compartir este podcast contigo, conversar un ratito pues de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntame un poquito, tu esposita, casado, solterito, ¿qué mismo? Casado, felizmente casado, gracias al Señor que me ha permitido recuperar mi hogar, parte de uno de los cuantos testimonios y milagros que tengo. Tengo dos maravillosos hijos, un varoncito de 12 años y mi princesa de 5 añitos. La princesa Sofi y el Camilito. Amén. Qué lindo poder estar aquí contigo y compartir pues lo que Dios ha hecho en tu vida. Profesión, ¿cuál es tu profesión? Yo soy chef, estudié gastronomía en la Universidad Internacional. Sí. También tomé un curso en el Culinary Art School. Me dedico, ejerzo como eventos, banquetes, Sí. desayunos. O sea que tú viste la película Ratatouille. Por supuesto. ¿Y has preparado Ratatouille? Sí, es uno de Yo- mis platos favoritos. Yo todavía no pruebo, pero muy pronto, la próxima semana me imagino. Próximamente. Me autoinvito a probar un rico y delicioso de Perfecto. Ratatouille. ¿Te gustó la peli? Sí, sí me gustó mucho la película y de hecho es un plato que nos sirve mucho en el ámbito cristiano para nuestro desayuno o también puede ser un almuerzo cuando Ya. hacemos el ayuno de Daniel. ¿Y la peli te inspiró? Sí, la verdad es que me inspiró mucho porque la peli trata de la constancia que debemos tener. Ajá. Y todo en la vida y al servicio del Señor necesita constancia. Sí. Oye, es muy interesante tu historia porque yo recuerdo que con tu prima, Evelyn, de hecho está tras cámaras aquí, para los que no saben, y ella estuvo orando por ti durante 10 años. Y yo recuerdo cuando ella llegó a los caminos del Señor, ella me comentaba esto, paz, decía, estoy orando por un primo mío, él dice que es ateo y siempre que quiero hablarle de Dios, siempre me sale con sus cosas, me refuta cosas, me habla hasta de los demonios, de los diablos, dice, me hace tener miedo, me hace tener susto, se me burla de mi fe. Y yo le decía, sigue orando, Eve, tranquila, sigue orando, que algún día el Señor va a conquistar ese corazoncito, le decía, y había sido tú, y yo no me imaginaba que tú ibas a llegar acá a la iglesia. ¿Hace cuánto estás aquí en la iglesia? Ya son 2 años y medio desde que empezamos este proceso en el Señor. Sí, y la verdad es que empecé solo, Ya. llegué solo. Ese es un proceso que el Señor empezó a hacer y a marcar en mi corazón, sobre todo en mi corazón y en mi mente, donde yo llegué de la nada. Fue un día que fue impresionante el hecho de que hubo una oración de miércoles en la que oraron por mí con nombre y apellido, donde habían pedido que el Señor me traiga. Y el Señor es tan maravilloso que el día jueves yo ya la llamo a Eve y le digo, aló, hola prima, ¿me invitas o me llevas el domingo a tu iglesia? Ya. Y ella gritó de emoción, fue, el Señor me cumplió mi anhelo, por fin. Entonces le dije, es increíble Sí. porque así fue, empezó el llamado. Sí, porque yo recuerdo que ese domingo Eve me dijo, Paz, mire, llegó mi primo por el que yo le había estado orando, el que yo siempre le comentaba, ¿se acuerda, Paz? Sí, le digo, sí me acuerdo que tú estabas orando, hoy vino, ya vino. Y estaba muy contenta y muy emocionada que llegaste a la iglesia. Y pues Dios nos llama de muchas maneras. Yo estaba reflexionando, digo, Dios nos suele hacer invitaciones, ¿sí? Invitaciones de diferentes maneras. Y hay una frase célebre de C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, que dice que el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. Sí, para un mundo Perfecto. sordo. Más o menos estoy contextualizando y parafraseando lo que dice esa frase. Pero es verdad, Dios muchas veces nos invita a través de procesos de dolor, porque normalmente cuando la vida está bien, sí, muchos de ustedes seguramente se van a dar cuenta, cuando la vida está bien, normalmente no queremos saber nada de Dios porque tenemos todo bajo control, pero cuando estamos en un proceso difícil de sufrimiento, de dolores, donde realmente regresamos a ver los ojos al cielo. Así Y es. cuéntame, ¿cuál fue la invitación que Dios te hizo? ¿Cómo Dios te atrajo a sus caminos? La invitación empezó de la manera que no hubiera querido, porque siempre me llamó cuando todo iba bien, cuando había un buen trabajo, cuando el hogar estaba bien, cuando no había tal vez el corazón roto de mi hijo, si lo incluimos en esta parte de mi testimonio.
podemos marcar que el Señor me llamó, me cuidó y me guardó cada instante. Pero yo decía, no, no creo en Dios. O sea, supuestamente en mi humanidad decía, no, no es así. Pero el Señor me arrebató a mi familia y me dijo, no la cuidaste, no la valoraste, no protegiste tu hogar. No eres una historia digna de ser contada. Entonces el Señor rompió mi hogar y en mi soledad también tuve la misericordia de Dios porque no me fui al mundo, no me fui al alcohol, no me fui al tabaco, no me fui a las mujeres. Me enfoqué en mi trabajo, me enfoqué en el deporte, que era ir al gimnasio y antes hacía calistenia. Y sobre todo a cuidar y dedicarme a mis hijos, estar pendiente al tanto de lo que ellos necesiten. Pero había algo que faltaba, porque estaba roto tu corazón también. Me faltaba completamente Dios, porque yo salía a la calle, caminaba y todo me parecía hueco, todo me parecía aburrido, no me llamaba ni siquiera la atención. Y por eso me inquietó el corazón y dije, me voy a la iglesia. O sea, todo lo de afuera lo conozco y no lo quiero. Y sabes que te comparto algo, porque alguna vez yo investigaba eso y se llama el síndrome del yo vacío. ¿Sí? Es muy curioso eso, yo alguna vez lo investigué a nivel de psicología, porque a mí también me pasó lo mismo, te cuento, porque yo cuando llegué a la iglesia, yo lo tenía todo, tenía mi esposa, tenía mis hijas, tenía un trabajo, tenía carro, tenía un buen trabajo, tenía todo, estaba bien, pero cuando yo llegué a la iglesia es como que algo en la primera prédica, algo se llenó en mi corazón, es como que yo digo, yo no llegué por problemas, digamos, que normalmente tú sabes a la iglesia se llega por problemas, pero yo llegué es porque sentía que en mi corazón había un hueco del tamaño de Dios, que si no era Dios no lo llenaba nada, porque todo lo que un ser humano puede querer yo lo tenía y estaba satisfecho, digamos, en ese sentido humano, ¿no? Pero había Dios que estaba haciendo falta. ¿A ti también te pasó lo mismo entonces? Sí, exactamente, porque aparentemente todo estaba bien, ya podía verles a mis hijos, con la mamá de ellos, en aquel entonces la mamá, porque no era mi esposa, todo marcaba normal. Había diálogo, estaba al día las cosas de educación, había trabajo, pero faltaba Dios. O sea, innatamente faltaba Dios en mi vida. O sea, era vacío por completo porque faltaba esa cobertura divina, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué sentiste cuando llegaste el primer día a la iglesia? Uf, un cúmulo de emociones, porque realmente desde que me senté en la silla, la prédica era para mí. La administración fue para mí, la alabanza era para mí y el Señor supo cómo atraerme inmediatamente. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Realmente ahí fue innatamente cuerdas de amor. Afortunadamente. Exacto. Afortunadamente cuerdas de amor. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue tu próximo paso después de que llegaste a la iglesia? Mi próximo paso fue tomar los procesos de la iglesia, pero entre esos procesos era sanar mi corazón. Y sanar mi corazón, el primer paso fue pedirle disculpas a quien hoy en día es mi esposa. Pedirle disculpas porque no fui lo suficientemente fuerte de sujetar mi hogar. Y tenía que sacarlo, tenía que decirlo, a pesar de que no fui a un encuentro de libertad aún. Ah, no había sido todavía. No. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Está loco? ¿Qué le pasó a este? Creo que marcó parte del testimonio que dijo, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Porque no era muy normal que yo tal vez le pida disculpas, no era muy normal que yo me acerque a ella y le diga, mira, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? O sea, y ni siquiera era un salgamos, vamos al cine, tenemos una cita. No estabas en modo como conquista romántico, sino... Cero conquista. Innatamente era sanar primero mi corazón para albergar la posibilidad de poder sanar y restaurar mi hogar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Primero me mostró la montaña. Primero me mostró la montaña, se presentó el Señor con toda su unción, toda su gloria, con la que me dijo, tú decías que eras ateíto, ¿no? Tú decías que yo no existía. ¡Pum! Así soy, este es mi poder, esta es mi gloria, y todas las cosas de quien está en mí son hechas nuevas. ¿Y cómo lo hizo? Permitiendo que mi esposa llegue a casa más vida. Y restaurando mi hogar, restaurando mi familia, permitiéndome nuevamente compartir, pero ahora sí con la verdadera cobertura, que es la cobertura divina. ¿Tú decías que eras ateo? Sí, yo decía que era ateo. ¿Pero habías leído o era de los ateos solo porque empíricos? No, de hecho leía mucho. Leía Biblia, leía también el tema de cómo debatir o cómo pelear, cómo argumentar, exactamente. Entonces buscaba de dónde pelear. Y yo les digo, ¿no? El enemigo obra así, o sea, no es como en Hollywood, ¿no?
pero Él obra así porque me mostraba palabras o versículos o teorías, como yo Sí, digo, conspirativas, que podían generar una duda en ya. un cristiano tibio, O pues. sea, esa era tu lucha, lo que buscabas generar en Evelyn, que dude. Exactamente, que dude y decir que yo tenía la Incomodarle, razón pero incomodarle también. por ¿Querías ganar o completo. no querías ganar En el aquel debate? entonces quería ganar, Sí. obviamente. Quería ganar el debate y decir que yo tenía la razón profesando ese falso ateísmo, esa falsa ideología. Ya, pero Dios te conquistó. Dios me enamoró desde el día uno porque siempre hubo una palabra profética. En Ya, cada administración, con usted, mi paz, era increíble cómo Dios me hablaba. ya. Y es curioso porque en la iglesia nosotros tenemos, bueno, no todos los domingos, quizás, no en todas las reuniones, pero en la mayoría de reuniones le pedimos a la gente que Ujú. pase al frente, ¿sí? Para que reciba una palabra, para orar por ellos, ¿no? Y yo sé que esos pasos son pasos de fe, Así es. sean 10 metros, sean 30 metros, pero para algunos quizás esos 10 metros de distancia de pasar al frente es como un kilómetro, se siente quizás el peso de un kilómetro, Sí. ¿no? Con una mochila en la espalda de pasar al frente, porque ya es un paso de fe decir, voy al frente porque necesito que oren por mí. Ya es una actitud de expectativa de que, ¿cómo vamos a orar? Y muchas veces Dios se mueve también proféticamente a través de la Ujú. palabra, que alguien de los líderes de pronto ministra. ¿Recuerdas alguna palabra de alguien que te haya dicho algo? Sí, tengo dos palabras. La Ya, primera que me marcó mucho fue cuando yo empecé. Nadie sabía mi historia, ya. absolutamente nadie. Bueno, Eve sí, pero no la contaba porque es mi testimonio, es mi Ujú, historia más que algo por el estilo. Entonces, cuando yo pasé enfrente, primero no le conocía al servidor, no ujú. sabía que era un líder, y cuando me ministró me dijo, serás tanta luz y cambiarás tanto que tu familia, la madre de tus hijos te pedirán que vengas a la Ujú, iglesia y que los traigas. Entonces yo dije, wow. Y así sucedió. ujú, Un día muy común, un domingo, se acercó mi esposa hoy en día y me dijo, amor, si nos entregamos al Señor ujú, y dejamos todo en manos de Él. Y ujú. yo recordé la palabra profética que me dijeron, pero obró primero el Señor en mí y llegamos ese domingo y hasta el día de hoy no hemos faltado uno. ¿Y la otra palabra? La otra palabra fue impresionante porque a mí me encantaba el fútbol, ¿sí? Asistía mucho a los estadios, veía mucho fútbol y pertenecía a una barra de un Ya, equipo, ¿no? Y en la administración, yo estaba orando porque ya me ministraron. Y usted decía, mi paz decía, levanta tus manos, tú levanta tus manos. Pero yo estaba cerrado mis ojos. Entonces yo abrí mis ojos y me decía a mí, levanta tus manos así como alzabas una bandera en el estadio. ya, Y era impresionante porque no sabía que yo tenía esa ya. vieja naturaleza de irme a un estadio. Y me marcó mucho porque dije, wow, o sea, Dios quería bendecirme. O sea, y era una bendición del Padre, directamente hacia mí. Ujú. Esas dos palabras fueron las que más me han marcado. Y es verdad, porque muchas veces la alabanza que se da en los Ujú, estadios es más gloriosa y más apoteósica, digamos, más fuerte que la ujú. misma alabanza apática muchas veces de las iglesias. Y yo creo que es algo que uno muchas veces sí exhorta o llama la atención a la gente. No, o sea, Claro, levanta tus manos. Sí, porque levantar las manos es decir, Padre, aquí estoy, aquí me estoy. rindo, Señor. Quiero también levanta mis manos como las águilas, siendo que dice el Ujú. Señor que alzaremos nuestro vuelo, ¿no? Como las águilas para volar en libertad. Es lo que Dios nos llama. Y seguramente el Señor también me inspiró en ese momento, porque Dios no Sí, somos profetas, pero sí nos da unción profética en así momentos es. específicos como pastores para también poder adorarle, ¿no? Quiero darte una palabra y quiero que me definas o qué se te viene a la mente cuando yo digo esta palabrita. Ok, perfecto. Esta palabra es papá. Papá. Algo que siempre faltó en mi vida. Ujú, Pero desde que conocí al Señor, recibí ese amor del Padre. ujú. Y sobre todo, vale la oportunidad, me entregó un Padre en la tierra, que es usted, netamente. ¿Y tu padre biológico? Mi padre biológico sé que vive en Esmeraldas, lo busqué una vez, pero no recibí respuesta de Ujú. él, pero sé que el Señor en algún Tú no momento lo creciste hará. con él. No, 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 nunca no lo crecí con mi padre. conociste. Hasta los 4 años. Ah, ya. Hasta los 4 años lo vi, pero ese es otro testimonio impresionante porque el Señor me permitió perdonarle. Ya, Me sacó de raíz ese perdón porque me mostró un niño que lloraba en una casa cuando yo vivía y tenía 4 años. ya. Eso fue ¿Fue impresionante una visión, un porque sueño? ¿Cómo fue?
Podría decirse que fue más que un sueño, una revelación, Ya, ya, porque esa ya, revelación me la mostró en la montaña. ya, 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 Entonces me la mostró y pude sacar ese perdón porque era un niño roto ya, dentro de una casa que yo bajé porque él venía los sábados. Entonces yo bajaba las gradas y llegaba al holcito. Y había dos puertas, la principal y la rejilla, voy a decirla. ya, Y yo me autoví llorando en esas puertas ya. porque ya no volvió más. Ujú. Entonces fue impresionante que yo pude decirle aquel día en la montaña, Padre, te perdono y bendigo tu vida. Ya. Pero es curioso, eso pasó cuando llegaste a Dios, Así es. cuando te acercaste. Antes de Ujú. eso no. No, ¿Tú para puedes nada. decir que tenías un resentimiento con tu papá antes de Sí, conocer a yo Dios? pienso que oculto, pero era un resentimiento porque decía, no me hace falta, no lo quiero ver, no lo necesito. Ya. Pero me di cuenta que lo necesité mucho Ujú, y sí le extraño, porque obviamente es mi papá biológico, pero pude perdonarle. Y ujú. si llegara a ver el podcast, que sepa que lo perdono y que podemos comunicarnos. Sí, y es curioso porque una de las carencias más fuertes y profundas que existe en el ser humano es la carencia de paternidad, ¿sí? Así es. Porque muchas veces como papás, ¿sí? Humanos, digamos, no hemos logrado reflejar el Ujú. corazón del Padre Celestial porque Así es. hemos rezado, digamos, en la religión tradicional, Ujú. muchas veces, miles de veces el Padre Nuestro. Yo recuerdo, había rezado miles de veces el Padre Nuestro. Pero sin embargo, esa palabra Padre es tan confrontativa hacia nosotros porque el corazón de nuestro Padre Celestial es que nosotros como papás humanos reflejemos un poquito su corazón también, ¿no? Su corazón de amor, Sí, de protección, de cuidado. Y hay tanta carencia, nosotros lo hemos visto mucho en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, esa carencia de paternidad impresionante. Y de hecho topo este tema porque estamos por algo, muestra ahí su camiseta live. Mire, esta es nuestra camiseta de nuestro grupo de jóvenes, de adolescentes de 12 a 17 años, que tenemos un grupo aquí en la iglesia, se llama Life, porque este nombre es muy curioso porque significa vida, ¿sí? vida, así Vida. es. Pero también la segunda parte es fe. Me gusta por eso, porque tiene esas dos, libertad y fe, Y tiene fe. las dos prefijos, digamos, ¿ya? Y pues tú con tu esposita, junto con otra parejita, Pablito y Belén, Así están es. dirigiendo el grupo Life, nuestro grupo de adolescentes realmente. ¿Y tú has podido ver en ellos también carencia de paternidad? Sí, realmente es bastante impactante ver la carencia de paternidad en los chicos de hoy en día y pienso que es algo que el Señor nos ha mostrado para ser luz en esa oscuridad tal vez que los chicos tienen porque yo crecí sin un papá. Ujú, Entonces hoy podemos decir que trabajamos mucho con los chicos ujú, en eso. Tienen muchos chicos esa carencia y es complejo, pero tienen un gran corazón que lo abren y empezamos a trabajar a raíz de eso ujú. para tratar de cubrir un poco esos vacíos. Y realmente la carencia de paternidad es irreemplazable, ¿no? Pero sin Ujú, embargo, Dios, en su sabiduría, Él puede proveernos a nosotros de mentores o personas referentes. ujú. Muchas veces puede ser un maestro, un buen maestro, porque hay buenos maestros también, Así colegio, es. universidad, ¿no? Que proveen, tienen ese corazón amplio, ¿no? Que proveen Ujú. no solamente un trabajo rutinario, sino nos proveen también su corazón, ¿no? También muchas veces líderes, pastores pueden ser la carencia. A veces un tío, un abuelo, un buen tío, un buen abuelo pueden Ujú. proveer esa carencia también y llenar de alguna forma, suplir esa carencia y esa falta, esas piecitas que faltan en el corazón. Pero sobre todo en mi caso personal, ha sido la adoración, ¿sí? La adoración Ujú. y la búsqueda del Padre y la revelación de su palabra, ¿sí? Ujú. En mi caso fue la revelación de su palabra como Padre a mi corazón, que vino y suplió todos los faltantes y los traumas y los complejos que habían ahí. Dios empezó a llenarlo con la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Tiempos de adoración intensa, tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de búsqueda de Dios, tiempos de llorar delante de Dios. He recibido Ujú. también el amor del Padre que lo suple y lo llena todo, ¿no? Independientemente que hayamos tenido un padre o no, físico, biológico, Ujú. pero pues Dios siempre será un buen padre para nosotros. Y con los chicos es curioso porque en algunos se nota mucho ese faltante porque la irresponsabilidad, se puede decir, la ignorancia de los papás muchas veces, Sí. el abandono, el rechazo, genera traumas más fuertes de lo que muchas veces uno podría pensar, ¿no? ¿Qué complejos o qué consecuencias has visto tú de pronto en los jóvenes? Las consecuencias principales que he visto con la falta de paternidad han sido soledad, Ujú, ansiedad. Muchos chicos no saben canalizar sus emociones ujú, porque no han visto una figura que les pueda mostrar cómo enfrentar la adversidad.
Entonces nosotros hemos pedido al Espíritu Santo y hemos dicho, Señor, guíanos, permítenos ser esa luz para esos chicos. Y hemos podido llegar a sus corazones y mostrarles que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y mediante esa palabra enseñarles que la verdadera paternidad está en Dios. Y nosotros somos un canal que les permite, o una persona que les permite llegar al Padre, que les permite dar esos pasos de fe para conectarse. Y como decíamos anteriormente, no solamente rezar, sino orar y tener esa comunión y decirle, Claro. Padre, porque es nuestro Padre, decir, Padre, guíame, ayúdame, apóyame, dame esa palabra. Y esa palabra viene, como decíamos, de esa unción profética. De esa unción profética que llega un domingo en una administración, que llega en una alabanza, que llega en una palabra de bendición, en una respuesta corta, mediana o larga. Pero nosotros tenemos que tener ese oído anticipado para entenderla. Claro. Ahora, yo quiero en ese momento, antes de continuar un poquito, si quizás hay algún joven aquí que te está viendo, que nos está escuchando este podcast, y tú quieres decirle en 30 segundos algo, alguien que está pasando de pronto esa carencia, ese faltante o esas dudas en su corazón, y tú quisieras decirle a él, quisiera que mires a la cámara y le des esta palabra en ese espacio. No sé si puedes orar, puedes darle una palabra de aliento, de pronto que alguien está pasando, se identifica con tu historia de vida. Les diría, chicos, empiecen a orar, empiecen a clamarle al Señor por esa paternidad que necesitamos y decirle, Padre, edifica mi vida, transforma mi corazón, transforma mi mente. Y decirle, chicos, no están solos, no están solos, tenemos un grupo de amistad que se llama Life. Vengan, 12 a 17 años, no tienen por qué enfrentar la vida solos. Pueden estar con Dios, que es el único que puede sanar su corazón. Muy bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Pasando a otro Perfecto. tema. Días maravillosos y Sí. con el mejor consejo, la mejor referencia. No hay que entenderlas, hay que amarlas. Simple y llanamente amándolas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo están juntos con Steffi? Ya van a ser 13 años que Ya. estamos juntos. Casados, un añito. Ya, muy bien. Excelente. Pues realmente un gusto compartir contigo. Realmente me siento muy, muy bendecido de haberte conocido, realmente. Y curiosamente, para los que no sé cuándo salga este episodio, pero si no lo saben, pues hoy estás de cumpleaños y Amén. quiero bendecirte y un aplauso a todo el set, por favor. Bendecirte, bendigo el día en que naciste porque Dios te trajo a este mundo, no porque voluntad de hombre o de mujer, sino porque Dios tenía un plan para tu vida y sabemos que Dios hará cosas grandes también contigo. Bueno, vamos a hacer un jueguito, te voy a decir unas palabritas y lo primero que se te venga a la mente con estas palabritas, Ok, ¿ya? perfecto. La primera palabrita es legado. Legado. La verdadera herencia que se puede dejar a un hijo. Muy bien. Segunda palabra, cocina. Conquistar paladares y personas. Sí, excelente. Boda. Felicidad. Sí. ¿Se puede decir que están muy contentos, muy feliz? Sí, Sí. estoy muy contento y muy feliz por lo que el Señor hizo en nuestro matrimonio y en nuestras vidas. Y una pausa aquí. ¿Qué recuerdas de tu boda? Porque yo tuve el privilegio de oficiar tu boda. Realmente fue una boda muy, muy bonita, muy especial. Muchos recuerdos muy gratos, pero uno de los más importantes es los votos matrimoniales. Ya. Saber que mi esposa me conocía demasiado, demasiado bien. Y es muy gracioso porque siempre hay una parte que marca, ¿no? Y me encantó cuando dijo, decide amarme toda la vida, aunque una taza de café en las mañanas dependa de mi humor. Sí. Oye, hay una parte que siempre hacemos dentro de la ceremonia muy especial. A mí me encanta. Creo que después de colocarse los aros, creo que la parte que más me parece indispensable en todo matrimonio, y es cuando se lavan los pies del uno al otro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste ese momento? Fue un momento en el que sentí ese amor y ese don de servicio, de saber que es para toda la vida, que es un momento exacto donde mi esposa va a cuidarme. Yo sentí cuidado y protección de ella y podría decir que sintió lo mismo. Ese amor de poder doblarme mis rodillas y decir, ven mi amor, yo te lavo los pies, yo te cuido, yo te protejo, yo te guardo. Eso es lo que yo sentí ese momento, protección y amor. Y cuando ella te lavó los pies, ¿qué sentiste? Felicidad. Sí. Sí.
Pues realmente muy feliz y quiero agradecerte realmente por estar aquí en el podcast y realmente lo que Dios ha hecho realmente es cambiar nuestras vidas, Así ¿sí? es. Y Dios quiere que tú vivas una historia digna de ser contada, ¿sí? Mira, Dios nos trae a este mundo con un tiempo limitado, porque hay un factor tiempo que van pasando cada vez que tú soplas las velitas, pero que este tiempo limitado, hasta que Dios nos llame, puedas entregarte a Dios, puedas gastar tu vida en Dios, porque tú puedes gastar tu vida, esos años limitados, ese tiempo, en el pecado, en el mundo, sirviéndose al diablo, a quien quiera, tú puedes servir a tu trabajo, al dinero, al Dios placer puedes servirle, pero hay un mejor camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ¿sabes qué? Dios quiere que tu vida sea una historia digna de ser contada para que esos años te los gastes y los inviertas en el cielo y en la eternidad, y es haciendo discípulos, cambiando naciones. Las naciones y los países cambian cuando hacemos discípulos, y hacer la gran comisión es indispensable para tu vida. Y yo quiero invitarte a ti. Así como la vida de Patolín cambió, es una historia digna de ser contada hoy, junto con su esposa, sus hijitos. Hoy está sirviendo activamente en la iglesia, también trabajando con los jóvenes, que también tu vida sea el reflejo del amor de Dios y que tu vida también puede cambiar. Si estás dudando de la fe, dudando de Dios, creo que es tiempo de rendirte y decir, sí, Dios, si tú eres Dios Todopoderoso, pues déjame conocer un poquito más de tu gloria y buscar aprender un poco más de su vida, unirte a una comunidad cristiana, leer la Biblia, entender la Biblia y buscar la presencia de Dios, escuchar música que te edifique y te conecte con el cielo. Pues quiero agradecerte, mi querido Patolín. Gracias por estar aquí, gracias por este tiempo. ¿Algunas palabras finales de pronto para alguien que nos está viendo? Ok, primero, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir parte de mi testimonio, lo que estamos trabajando con los jóvenes, mi servicio, sirvo en producción, unos dones y talentos que el Señor ha puesto en nosotros, en mi familia, mi hijo también está sirviendo, mi esposa. Sean bienvenidos, no están solos y sepan, como dijo mi querido pastor Oliver, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Muchas gracias, Patolín. Dios les bendiga. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Busquen Versos Podcast. Dios les bendiga. Y si algún día están aquí en Ibarra o si nos ven aquí en Ibarra, pues vengan acá. Si no tienes una comunidad donde congregarte, esta es tu casa. Estamos para servirte. La casa del Padre, la casa de todos sus hijos. Un abrazo. Dios les bendiga.